En defensa de los músicos de las iglesias, digo en defensa porque, hermanos, la verdad es que los músicos en las iglesias están indefensos ante tanta cosa que se dice acerca de ellos, y es mi deber salir en defensa de ellos, y la verdad que lo estoy haciendo, lo voy a decir más adelante, con propiedad de causa. Porque, hermanos, por muchos años, y no son pocos, cuando digo muchos, son muchos años, por muchos años he escuchado a pastores y a ministros hablar mal de los músicos de su propia iglesia. Imagínese usted, como dice el dicho a veces, ¿verdad? Dice el dicho que la iglesia es el único ejército que mata a sus propios soldados, hermanos. Entonces, así le titulé, hermanos, porque por años, como se lo digo, por años he escuchado a muchos pastores, muchos, no pocos, y a muchos ministros, que hasta ministros que llegan invitados de otras iglesias, a hablar mal de los músicos de la iglesia donde están predicando, ministrando. ¿Qué dicen acerca de los músicos? Y yo, esa reflexión, ese compartir, hermanos, porque también igual, si usted quiere darme su opinión, quiere compartir, bueno, en el apartado de comentarios del Facebook, usted puede hacerlo, usted puede dejar su comentario allí y lo conversamos también, porque este es un tema ya dedicado a músicos y a pastores, o a pastores y a músicos y a iglesias. Yo creo que los músicos, me parece a mí, que son la gente más atacada de las iglesias. Son los más atacados. ¿Qué dicen acerca de los músicos? Ejemplo, mire lo que dicen. El primer punto que dicen de los músicos, ya usted se lo sabe, ¿verdad? Lo primero que dicen de los músicos es que los músicos no se quedan en los cultos, o sea, que ministran, ¿verdad? Que tocan la alabanza, la oración, y bajan y se van. No se quedan en la predicación. Eso es lo que dicen, lo primero que dicen de la mayoría. Oiga, yo estoy generalizando, hermanos, pues yo sé que hay excepciones en cuanto a este tema. Lo digo de una vez para que lo sepan. Sé que hay excepciones en cuanto a pastores, y sé que hay excepciones en cuanto a grupos musicales. Pero en la mayoría, estoy hablando de la mayoría de los casos, es este. Los ministros o los pastores se quejan de que los músicos no se quedan en los cultos, sino que tocan la alabanza, la oración, lindísimo todo, ¿verdad? Y cuando ya el pastor va a subir o recoger las ofrendas, etcétera, se van del culto, se van afuera de la iglesia, o a los baños, y no sé, etcétera, ¿verdad? Les reclaman eso, salen en el tiempo de la predicación. Eso se los achacan, pero montones a los músicos, se los reclaman delante de la iglesia, delante de las reuniones, se los achacan, se los dicen, pero se los dicen feo ya. Yo cuando los escucho, usted lo puede poner ahí mismo en YouTube, en Facebook, los predicadores gritándoles a los músicos, ofendiéndolos. Es que se los dicen feo, no hay ningún respeto hacia ellos. ¿Qué les dicen más? Toca muy duro. Es que ustedes tocan muy duro. Puede ser, pero existe la educación musical, que yo voy a tocar ese punto más adelante. Al músico se le tiene que enseñar. Me explico, no se trata solamente de llegar altaneramente y bajar el volumen, ¿verdad? Tiene que haber un respeto mutuo, y se enseña esto. ¿Qué más se les dice a los músicos? Cosas como estas escucho de estos predicadores o pastores que les dan duro, y les dan duro delante de la iglesia. No crea que es que lo llaman aparte, no. Los que yo veo les dan duro, les dice que son carnales y que andan en pecados. He visto, hermanos, como los mandan, los bajan de los púlpitos delante de toda la gente. Lo he visto donde les hacen así, donde les dicen, hermanos, en forma despectiva, humillante, bájese de allí. Los callan, cállense, les dice, cállense, o sea, se los dicen feo, así, delante de todos, en cámaras, en vivo, a todo color. O sea, hermanos, ¿dónde está el respeto? ¿Dónde está el amor de los pastores, de los ministros? Donde los bajan, yo mismo he visto donde bajan a los músicos, ¿verdad? Como que los músicos están cargados de lo peor, de los peores pecados, y bájense, porque aquí Dios no fluye con ustedes. No sé, si ustedes están en el altar. Hay tanta tela que cortar en cuanto a esto del altar, ¿verdad? Pero eso he visto, los bajan delante de todos. Dígame si no es humillante, ¿verdad? Esto.
Es como que a usted lo echen de su propia casa, no sé. Los tratan mal. Pero hermanos, se les olvida a esos ministros y a muchos pastores. Es que quiero ir al punto, con el grano, pero no que haya tan rápido. Por eso yo le digo, hermanos, si usted tiene algún comentario, puede dejarlo aquí, ¿verdad? Dejarlo aquí en el apartado de comentarios. Yo sé que yo no di tiempo casi a que gente se conecte, porque quiero ir al punto, ¿verdad? Los músicos en las iglesias ¿qué son los músicos en las iglesias? Bueno, voy a contarles. Les achacan todo esto, al músico, como les dije, les achacan que no se quedan en los cultos, les achacan que no están en el tiempo de la predicación, que tocan muy duro, que son carnales, que los callan, los bajan de los altares, etcétera, los tratan mal. Pero se les olvida a los pastores, a los ministros, a los líderes, se les olvidan puntos importantísimos que tenemos que ver de los músicos. Lo primero es que los músicos son los primeros en llegar a la iglesia. ¿Cierto o no? Ni siquiera es el pastor. Normalmente son los músicos los primeros en llegar a la iglesia para probar sonido, probar instrumentos, para afinar, etc. Y no solo son los primeros en llegar a la iglesia, los músicos son los últimos en irse de la iglesia. Pero eso nadie lo quiere ver, ningún pastor lo quiere ver. Los músicos, hermanos, son los que comienzan los cultos. Los cultos no los comienza el pastor. Yo pregunto, ¿quién hizo el orden de que primero el avance, después la predicación? ¿Quién hizo ese orden? Yo pregunto, ¿por qué los pastores no predican primero y los músicos cantan después de la predicación? ¿Por qué no lo hacen? Yo sí sé por qué no lo hacen. Porque al principio es cuando llega la gente, va llegando poco a poco. Porque al pastor normalmente le gusta agarrar el micrófono cuando ya toda la gente está allí. Y los músicos son los que comienzan temprano, al punto que a la hora que es, mientras los miembros van llegando, para que cuando el pastor entre con su predicación o el ministro, ya toda la gente está allí y esté ministrada y preparada para recibir la palabra de Dios. En muchas ocasiones, los músicos, hermanos, dígame si no es cierto y perdonen los pastores, en muchas ocasiones los músicos trabajan más que los mismos pastores. Esto se lo aseguro, se lo tengo por cierto, se lo puedo comprobar con cientos, no exagerar, decenas de casos donde yo sé que los músicos trabajan mucho más que los pastores, mucho más. Puedo decir lo que voy a decirlo. ¿Cuántos? La mayoría de pastores que están en iglesias están a tiempo completo. Los músicos no, los músicos normalmente trabajan en empresas privadas o en empresas propias y tras de eso tienen que llegar a todos los cultos y ensayar, y bueno, ahorita lo voy a decir, pero yo he visto que los músicos trabajan más que los pastores. Es más, hay un montón de pastores que debieran trabajar porque no hacen nada casi. Los músicos están en todos los cultos, mientras los pastores muchas veces andan de vacaciones. Los músicos están en todos los cultos y en todas las actividades de la iglesia, porque en todas las actividades de la iglesia, aunque ofendan a los músicos, aunque digan lo que quieran de los músicos, los necesitan en todas las actividades de la iglesia. Ellos están allí siempre. Y fuera de eso, hermanos, ensayan 1 o 2 veces por semana, sin contar lo que ensayan en las casas de las canciones. Que créame, hermano pastor y hermano ministro, no es fácil la música, no es fácil ensayar canciones, no es fácil montarlas, es algo difícil. A tal punto que es una carrera universitaria. Ensayan 2 o 3 veces por semana fuera de los ensayos en las casas, y como lo dije anteriormente, y tras de eso trabajan en empresas privadas o propias. No es lo mismo con los pastores, que están dedicados tiempo completo a pastorear. Bueno, algo importantísimo, y se los voy a decir, hermanos pastores, con todo el amor y respeto que ustedes merecen, ¿verdad? Porque cuando yo escucho a los pastores hablar de los músicos en Facebook, en YouTube, digo, qué ingratos. ¿Por qué? ¿Por qué hablar así de ellos? Se les olvidó a los pastores que los músicos no tienen salario de la iglesia. Se les olvidó a los pastores que ellos sí tienen salario, que por eso es que los pastores se supone que son los que más deben de trabajar en la obra del Señor, y compartir más el evangelio. Pero no se olviden, pastores, que los músicos no son como ustedes. Los músicos no tienen salario.
Ustedes sí, ustedes viven de un salario. Por más que digan que predica el evangelio y vea el evangelio, no, ustedes viven de un salario. Yo pregunto, ¿qué pasaría? ¿Seguirían ustedes, pastores, adelante si les quitaran ese salario? Seguirían. Estoy seguro que muchos no, aunque digan que sí, estoy seguro que muchos no, pero los músicos sin salario están más tiempo que ustedes en las iglesias. Hermanos y hermanas, pastores, ministros del Señor, yo pregunto, o sea, el reclamo que hay con los músicos, vea el primer reclamo, como lo dije al principio, que es que los músicos no están en el tiempo de la predicación. Los músicos tocan y se bajan y se van, y la mayoría, estoy generalizando, pero hay excepciones, yo sé que sí, hay músicos que se quedan y toda esa historia. Pero yo hago esta pregunta, y la hago, voy a hacerla despacio y pausada. Yo pregunto, ¿dónde están los pastores en el tiempo de la alabanza y la adoración? Los pastores son los primeros que deberían dar el ejemplo de estar en la primera fila, con sus manos levantadas o aplaudiendo al Señor y alabándole. Pero yo pregunto, ¿dónde están la mayoría de pastores en el tiempo de la alabanza y la adoración? Se lo voy a decir yo con propiedad de causa. Están metidos en las oficinas. O sea, los pastores y ministros sí tienen derecho a reclamarle a los músicos que por qué cuando ellos predican, ellos se van y los obligan a estar en el tiempo de la predicación. Pero yo pregunto, ¿quién obliga a un pastor? ¿Quién exige a un pastor, a un grupo pastoral estar en el tiempo de la alabanza y oración? ¿Sabe qué? No están la mayoría. No están metidos, yo voy a decir a dónde. Y los he visto por años, los he visto, están metidos en las oficinas. Yo pregunto, ¿qué hace un pastor en el tiempo de la alabanza y la adoración en una oficina? ¿Sabe qué dicen la mayoría? Porque yo les he preguntado y los he visto. Estoy preparando el sermón, alistándolo, finiquitándolo, ¿no? Yo pregunto, ¿no tuvo toda la semana para hacerlo? ¿No se le paga? ¿No se le da un salario acaso para que lo tenga listo para el domingo? O para algún día entre semana y el domingo. Está dedicado a eso. ¿Cómo es que llega a la oficina a preparar un mensaje o a retocar el mensaje cuando yo tuve que haberlo hecho? Otros dicen que estaban orando. ¿Por qué orando en el tiempo de la alabanza y oración? Debiera estar orando a Dios. Se supone que ya oró por ese mensaje que va a dar. O están hablando con algún hermano. Ahí van algún hermano a la oficina. O sea, ¿qué es? Que la alabanza y la adoración, el tiempo de alabanza y adoración no merece respeto. No merece su respeto. Se supone que no se debe hablar, así como no se debe hablar en el tiempo de la predicación, creo yo, y sé que no se debe de hablar en el tiempo de la alabanza y la oración. Pastores, no se debe hacer. O sea, no deben estar ustedes con hermanos o hermanas en una oficina hablando cuando está el tiempo de oración, porque ya el culto comenzó. Y lo otro, los he visto, otros que critican a los músicos que se van a comer afuera después de que tocan. Bueno, me ha tocado ver pastores y ministros en el tiempo de la alabanza y la oración, verlos en oficinas comiendo su buen, como decimos en Costa Rica, porque aquí estoy hablando desde Costa Rica, comiendo su buen gallo pinto con salchichón, con queso, con natilla y con buen café en el tiempo de la alabanza y oración, comiendo en la oficina. Entonces, yo pregunto, ¿por qué solo critican a los músicos? Porque los pastores se volvieron, perdonando, muchos de ellos, elefantes blancos intocables en las iglesias. Ese fue mi segmento de preguntas. Yo pregunto. Ahora, voy a dar algunas respuestas, segmento de respuestas, de por qué algunas acciones o comportamientos de los músicos. ¿Por qué salen los músicos de la iglesia en el tiempo de la predicación? Bueno, me doy cuenta que es que, hermanos, hay pastores que oírlos predicar es un martirio, hermanos, de las malas predicaciones que dan. Parece que no tuvieron toda la semana para prepararse. Si un músico toca mal una canción y se equivoca, puede que lo regañen. ¿Por qué, hermano? Porque se equivocó. Es que hay que hacer las cosas bien para el Señor y todo. Pero, hermanos, ¿quién corrige a un pastor cuando predica tan mal? Porque me he topado, hermanos, pastores
que predican sumamente mal. Y escucharlos, hermanos, oiga, es todo un martirio. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible que den predicaciones tan malas, tan sin poco profundidad, sin poco contenido? Parece que llegan nomás, abren la Biblia y llegan a compartir ahí lo que les viene a la mente y comparten. Pero no, ejemplo, me ha tocado ver montones de pastores que no suben con un sermón preparado. Entonces, ¿qué preparó en la semana? Y cuando alguien les dice que preparen un sermón, se enojan. Pero al músico sí se le exige que tiene que ensayar para que suene bonito, para que haya una atmósfera linda, para que puedan recibir después de ellos la palabra del Señor. Entonces yo pienso que algunas veces los músicos salen porque qué predican más malas. Lo otro, hermanos, porque los pastores gritan mucho. Hermanos, oigan, hermanos, están fuera, los pastores gritones, ¿verdad? Que son exagerados. No es que una cosa es alzar la voz y otra cosa es gritar. Están fuera, hermanos, como fuera de serie. O sea, hermanos, ¿por qué gritar? Y entonces al músico la aturde, que está todo el día y la semana con música, y tras de eso oír gritos. O sea, entonces, hermanos pastores, preparen buenos sermones, que sean atrayentes, que la gente diga, wow, se preparó, vea qué lindo sermón trajo, vea, los trajo escrito, etcétera, etcétera. Y vea como qué lindo que modula la voz, no grita, ni tampoco habla tan bajito, sino que tiene sus matices, como es la música, que tiene, ¿verdad? Que suena piano, mezzo forte, fortísimo, crescendo, así tienen que ser las predicaciones también. Una de las más increíbles y que más se da en estos tiempos, porque salen los músicos, porque los pastores o ministros solo hablan de plata, solo hablan de dinero, solo hablan de finanzas, solo hablan de ofrendas y diezmos, hermanos, solo eso. Se tiran predicaciones, hermanos, y 40 minutos, 45 minutos en eso, en recoger la ofrenda y hablar de diezmos, de todo esto, generosidades, de primicias, etcétera, y hermanos, y como 15 minutos de predicación. ¿Quién no? ¿Cómo hacen los hermanos para aguantar eso? Los hermanos que se sientan, los que no son músicos. Y solo hablan de sus visiones. Es que, hermanos, tenemos que alcanzar tantas multitudes, y alcanzar esto, y tantos grupos, y tanto esto. Solo hablan de sus visiones, pero no hablan de la Biblia. La gente necesita oír la palabra de Dios. Por eso los músicos se cansan, porque los músicos, escúcheme, los músicos no son gente tontita. Los músicos analizan. Son gente inteligente que analizan las predicaciones y los temas. Estoy seguro que muchos de los músicos que se quedan en las iglesias, en los cultos, en la predicación, es porque les exigen a quedarse. Pero es un tormento muchas veces oír a muchos de ellos, porque conste, no estoy generalizando, habrán sus excepciones, pocas. ¿Por qué los músicos no se quedan en las predicaciones? Porque los músicos todo lo ven. Ellos pasan muy metidos en las iglesias. Y los músicos se dan cuenta que muchos de esos pastores andan en pecados peores que los mismos músicos. O tal vez no andan en pecados peores. Ellos son los que andan en pecados. Los músicos muchas veces son los que más se santifican. Pero si no fuese así, los pastores, los músicos se dan cuenta que muchos de esos pastores solo fingen espiritualidad, pero no la tienen. La fingen, pero no la tienen. Saben que muchos de esos pastores que se ponen a predicar, que hacen alarde de sus asuntos, saben que andan mal con Dios. ¿Sabe por qué los músicos no se quedan en las iglesias? Como les dije al principio, porque son los primeros en llegar y no les dio tiempo de desayunar. Por eso salen a desayunar afuera. Y usted como pastor o ministro no se da cuenta de eso, porque usted es asalariado y llega tarde, ¿verdad? O cuando ya empezó la alabanza y lo primero que hace es meterse a la oficina muchas veces. Pero no se da cuenta que los músicos estuvieron media hora, una hora más temprano que usted y que no les dio tiempo de desayunar. ¿Y sabe por qué se salen a hacer los músicos? Porque están cansados. Están cansados porque están como lo dije, están en todas las actividades de la iglesia. En todas las actividades están ellos. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la mayoría de los casos los músicos son los que generan más dinero en las iglesias? Mire, la gran mayoría de personas dicen, y los he escuchado yo, dicen que el tiempo más bonito del culto es la alabanza y la oración. Otros me han dicho a mí, Gerson, si fuera por las predicaciones, yo no vendría a la iglesia.
porque me gusta el grupo de música, pero no me gusta como predica el pastor este. ¿Y sabe qué hago yo? Muchas veces yo hago la cabeza así porque tienen toda la razón. Tienen toda la razón. Los músicos, los ministerios de alabanza y adoración son los que generan más dinero en las iglesias. Por eso les dicen, vístanse bonito, pónganse bonito, ensayen bastante, que la música se oiga bien. Pero muchas veces no saben las intenciones de ese pastor, que es que sabe que el tiempo de la alabanza y oración es el tiempo de más atracción de las personas. Cosas que he visto en las iglesias con los músicos, de los pastores, de los líderes y ancianos. ¿Sabe qué hizo con los músicos? Ejemplo, a los músicos nunca se les recoge una ofrenda especial para ayudarlos. Dígame usted pastor, dígame usted anciano de iglesia, ¿cuándo en su congregación le han recogido una ofrenda especial a los músicos? O algún músico para ayudarlos. Pero sí celebran el día del pastor. Ese día del pastor lo celebran, y ese día del pastor hacen alguna actividad y le dan la ofrenda al pastor porque es el día del pastor. Pero ¿por qué nunca celebran el día del músico? Porque existe el día del músico. Ambas fiestas son paganas, porque no están en la Biblia. Las inventa el mundo o el cristianismo. Pero unas sí las santifican, que es la fiesta, ¿verdad?, del día del pastor. Y acá le regalos y acá le ofrendas especiales. Pero ¿quién celebra el día del músico? Dígame si no es cierto. A los músicos nunca se les invita a una cena especial, pero usted ve a los pastores saliendo a comer. Y muchas veces con plata no de ellos, sino con dinero de la iglesia. No se les da a los músicos un incentivo económico. Tomen una vez al año, una vez cada 6 meses, tomen, hermanos, o algún hermano allí, tomen, hermano músico, un incentivo. Usted como encargado del grupo de música, como el que hace todo eso, que es más ha luchado, tome. Y a los demás, algún incentivo, por lo menos 1 o 2 veces al año. No se les da una palabra de aliento, más bien son regaños que se les da a la mayoría. Los músicos, hermanos, se han convertido en los esclavos de las iglesias. No tienen vacaciones, pero el pastor sí sale a vacaciones y es asalariado. Los músicos no son asalariados y pasan metidos en las iglesias normalmente sin vacaciones. Y cuando se tienen que echar, nada más váyanse, se les olvidó todo lo que hicieron. La mayoría de pastores y ministros solo ven los defectos que tienen. Ven los defectos, pero cuando el pastor comete errores tratan de taparle los errores, o peor aún, taparle los pecados. Pero al músico se los dicen, se los exhiben. Bueno, al músico se le debe valorar. Sepa que el músico es importante. Piensen cómo sería su iglesia sin músicos. Una iglesia normalmente aburrida. Al músico se debe animar. Anímelo con palabras, o sea, sepa qué tiene él, qué necesita, y ayúdelo. No sé, el músico se le ayuda a muchas cosas también. Si hay un músico esforzado y usted no puede pagarle un salario mínimo, páguele clases. Hagan esfuerzo, o diga, algún hermano aquí en la congregación que patrocine al guitarrista, ejemplo, y le pague unas clases. Páguele clases a los músicos. Ya quiere un buen grupo de música, tiene que invertir, pastor, en el grupo de música. ¿Cómo es posible que haya iglesias de 50, 100 miembros, no sé, en adelante, no puedan darle nada a un músico siquiera para que estudie? Si es para la misma iglesia, al fin y al cabo. Pastores, visiten la familia de los músicos. ¿Cómo están sus hijos, sus esposas, sus esposos? Visiten la familia de los músicos, para que sepan ustedes que el músico no la tiene fácil. Oren por ellos. ¿Cuántos pastores realmente vengan? Hermano, voy a orar por ustedes. Hermanos, iglesia, oremos por este grupo de alabanza, adoración. Que Dios los bendiga, que bendiga sus hogares, sus economías. Mire, yo nunca he visto eso en ninguna iglesia. Al menos yo, puede que se haya pasado, pero yo no lo he visto. Oren por ellos, compréndalos. Los músicos somos gente diferente, sí, pensamos muchas cosas diferentes, analizamos cosas diferentes, por eso hacemos un trabajo diferente, y así nos hizo el Señor. Hay que comprender a los músicos, ¿verdad? Hay que escucharlos. Los músicos tienen muy buenas ideas. ¿Cierto, Rigo? ¿Cierto, Jorge? ¿Cierto? Todos los músicos que escuchan esto.
o que los van a escuchar. Los músicos tienen muy buenas ideas. Si ser músico, para ser músico, creo, hermanos, hay que ser inteligente. Dígame si no, hay que ser muy inteligente. La música no es nada fácil, no es nada fácil. ¿Ah? Cuesta más que hacer un mensaje. Y a los que más ameritan, usted debe ayudarlos económicamente. A los que más ameritan. A los que más se esfuerzan entre los músicos. Ayúdelos. Deles, no le duela. Deles un incentivo económico. Si están sus posibilidades hacerlo, si la iglesia tiene sus posibilidades para hacerlo, hágalo, no se arrepienta. Al fin y al cabo es para la misma iglesia. Vea, hermanos, solo porque tal vez alguno que me escucha, algún pastor que me escucha, puede decir, mira, es que Gerson seguramente es músico, por eso habla así. Bueno, hermanos, voy a decirles, claro que soy músico, claro que sí, claro que estudié música, pero también soy pastor de una iglesia, de una congregación. Mire, yo creo que solamente los pastores que han sido músicos o que son músicos pueden entender esto. Pero si algún pastor me escucha y no es músico, pues aquí quedó claro el mensaje. Debe entender esto. Debe entenderlo. Valorar los músicos, hermanos, animarlos, ayudarlos, pagarles clases. Se le debe pagar clases a los músicos. Deje de exigirles tanto, que tiene que sonar así. No, agarre el sonista, que es el que pone todo durísimo. Agarre el sonista y vamos a pagarle unas clases al sonista. Y sí, para que aprenda. Entonces, mis hermanos y hermanas, con todo esto, por eso titulé este tema, lo titulé En defensa de los músicos de las iglesias. ¿Por qué? Porque perdonando, hermanos, ya me harté, me cansé de escuchar predicadores y pastores que humillan a los músicos, que los bajan de los altares, que los tratan mal, que les dicen cállese, no toque aquí, se me bajan de aquí, usted está en pecado. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? Estoy seguro que los que hablan así, la mayoría al menos, es porque tienen pecados peores que los músicos, peores. Consta que no se justifico ningún pecado, ni estoy hablando que los músicos tienen más derecho a pecar, no, de nada de eso. Simplemente estoy hablando que tenemos la misma humanidad, tanto los pastores como los músicos y los que están sentados en las iglesias, la misma humanidad tenemos. Entonces tenemos que comprendernos, ¿está bien? Y valorarnos. Bueno, voy a dejarlo aquí, hermanos. Voy a dejar este tema aquí. Es un tema pequeño, hermanos, pero voy a decirlo así, alguien tenía que hablarlo. Alguien. Y bendito Dios que me dio, hermanos, que me dio el ser músico, el ser instrumentista o cantante, no sé, cantar en la alabanza y la oración. Y bendito Dios que me dio también el poder pastorear. Y bendito Dios que me unió a hermanos en la fe, músicos maduros y que entienden esto. Y hermanos, bueno, tema polémico, espero muchas reacciones seguramente muchas reacciones, pero aquí estoy, no importa. Hermanos, dispuesto a lo que yo pueda responder. Y si alguien quiere atacarme, vean en toda libertad de atacarme, no sé si alguien va a hacerlo, pero hermanos, también toda libertad, nada más. Si somos creyentes, no ofenda con palabras. Paz y bendición para todos, hermanos, en este día. Dios me los bendiga grandemente a todos y espero que muchas de esas cosas cambien en las congregaciones. Dios les bendiga. Si este video ha sido de gran bendición para usted, ha sido de edificación, de exhortación, de consolación para su vida, por favor le pido que se suscriba a nuestro canal y que lo comparta con las personas que usted sabe que necesitan esa palabra. Que el Señor le bendiga.